El gobierno dominicano ha decidido impedir doblar a la izquierda en determinadas avenidas con la finalidad de mejorar el tránsito vehicular en el Distrito Nacional, porque no se ha hecho en otros lugares del Gran Santo Domingo. No quiero ser pesimista con relación a la medida, pero para mejorar el tránsito vehicular en el distrito y en el Gran Santo Domingo, me parece que hay que diseñar un plan integral que involucre un conjunto de medidas encaminadas a resolver el problema de los grandes tapones que se producen en el Gran Santo Domingo, sobre todo en el Distrito Nacional. Desde mi punto de vista, hay dos medidas que son fundamentales. Naturalmente, hay otras tantas colaterales que también son importantes, pero las dos fundamentales son hacer vías de comunicación terrestre. El gobierno no hace inversiones en obras de comunicación terrestre. En el Gran Santo Domingo hace falta puentes, hace falta elevados en una serie de puntos determinados, hace falta pasos a desnivel, hace falta llevar el metro a determinados puntos del Gran Santo Domingo, entre otras medidas que contribuyan a mejorar la situación del tránsito. Mientras tenemos las mismas vías, hay una política de importación vehicular abierta, donde el parque vehicular crece cada año sin detenerse, lo que contribuye a que los tapones en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional sean cada vez mayores. Pero aparte de las medidas que acabo de citar, que contribuyen a mejorar la situación, aquí no se hace campaña de educación, de tránsito vehicular, que eso es necesario. Hay que educar a la población, porque una forma de reflejar, de revelar la falta de educación que tenemos los dominicanos está en el tránsito. Eso se revela en el tránsito, en la forma en que conducimos, que todos queremos llegar al mismo tiempo. No tenemos educación. Otra cosa, tiene que haber un sistema de semaforización adecuado en el Gran Santo Domingo, y que en las denominadas horas pico haya agentes de DGC en determinados puntos estratégicos o puntos neurálgicos para que contribuyan a agilizar el tránsito. Como esas podría citar muchísimas, pero se supone que el gobierno tiene técnicos y no entiendo por qué en 5 años se esperó que la situación llegue a un momento difícil. El problema del tránsito es difícil. Aquí inclusive hay que endurecer las penas por concepto de violación de las leyes de tránsito. Usted no puede cruzar en rojo. Si cruza en rojo una vez, pues la multa no debe ser 1,000 y pico pesos, ni 2,000 y pico, 5,000 pesos, cuando menos. Para que le duela y no lo repita. Y el que cruza en rojo en 3 ocasiones, lo que se le quita la licencia. Porque hay que sentar precedentes. Tiene que haber régimen de consecuencia en la República Dominicana. Que se prohíbe que las patanas estén transitando por el malecón de Santo Domingo.
y siempre están las patanas transitando por el malecón. Que se prohíbe que las motocicletas circulen por los elevados y por los túneles, siempre están haciendo lo mismo. Como si no hubiera autoridad, y se requiere mayor autoridad y mayor disciplina y la ejecución de un conjunto de medidas para resolver el problema de los tapones en el Gran Santo Domingo. Porque las medidas que se están tomando solo se circunscriben al Distrito Nacional, pero hay que ver el Gran Santo Domingo. Donde quiera los ruteros de guagua y de taxi improvisan una línea, una parada, vías públicas que nos pertenecen a todos, y ellos se adueñan como si fuera una propiedad privada de calles. Aquí además hay que construir parqueos públicos, estatales y parqueos del sector privado. Que la gente pague su dinero, porque uno se encuentra con muchas avenidas donde se observa parqueo vehicular de lado y lado, del lado derecho y del lado izquierdo. Pues, ¿dónde están las autoridades, por Dios? Entonces vamos a contribuir todo. Que no se vea solo como un asunto del gobierno, sino un asunto de educación y un asunto de medidas necesarias que deben de implementarse para resolver ese problema que nos corresponde a todos, pero donde naturalmente el gobierno tiene la mayor cuota de responsabilidad, porque no se ha hecho nada en este periodo de 5 años que ya se fueron. Eso por un lado. Por otro lado, señores, está la crisis del Partido de la Liberación Dominicana. Muy lamentable que en el PLD, un partido político tradicional, histórico, con una historia, creado por el profesor Juan Bosch, con una disciplina. Oye, un problema interno por el asunto de la puja, de la candidatura presidencial, donde se han hecho cosas que violentan los artículos 33, 18 sobre partidos políticos y sobre la ley 2023 de régimen electoral. Entonces, parece ser que cuando se aprobó en la comisión política del PLD el 3 de marzo, anticipar una consulta para la escogencia de su candidato presidencial para el lejano 2028. No fue un procedimiento democrático. Oye, no se habló de primarias, sino de una consulta. Una consulta puede ser una encuesta que la vienen haciendo los partidos políticos para llevar al pichirrí a determinados aspirantes y para privilegiar o favorecer a otros, que no debe de ser. Encuesta, eso debe ser excluido inclusive en el marco del conjunto de procedimientos democráticos para la escogencia de las candidaturas internas de los partidos políticos, porque ya hay precedentes funestos que lo que hacen es ocasionarle daño a las entidades políticas. Entonces parece ser que hay una cofradía que encabezan el presidente Danilo Medina, Francisco Javier García, que es quien quiere ser el candidato a la presidencia por el PLD, que no es un regalo, porque el PLD está en una situación muy desfavorable. Y no es verdad que Francisco Javier ni el mismo Danilo Medina están en condiciones de levantar ese partido político con una imagen muy dañada a raíz de los expedientes judiciales que se implementaron y los casos que se conocieron en la justicia dominicana, que acabaron de dañar la imagen de esa organización política, no de determinado líder, de la organización política en su conjunto. Entonces, por otro lado, se han levantado en una forma de apelación y llevaron el caso al Tribunal Superior Electoral, Juan Ariel, Domínguez Brito, este otro muchacho
que fue secretario general, y hay varios que se oponen a los procedimientos que viene utilizando. Ojalá y se resuelva el problema del PLD y todos entiendan que las cosas tienen que hacerse de forma democrática. Oye, pero querer anticipar ese proceso para el primer trimestre del año 2026 es un exceso, güey. Deben de ponerse de acuerdo. Por otro lado, está la situación del PRM. Parece ser que Luis Abinader, el presidente de la República, no confía en los precandidatos presidenciales que hay en esa organización política, los denominados presidenciables. Porque en principio se suponía que él apoyaría a la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña. Pero definitivamente la conclusión que hay es que la señora no es política. Es una académica, una señora muy competente, empresaria, pero no es política. Y no ha salido a la calle a competir con los demás, que en su mayoría, como se dice popularmente, no sacan una gata mía a hacer pipí. Pues, ¿quién le ha dicho a Tony Peña, ni a Wellington Arnón, ni a ninguno de esos muchachos que ellos son buenos candidatos presidenciales? Ni en la cabeza de ellos está la idea. A ellos le han dado un cargo y están aprovechándose de ese cargo que tienen para usar los recursos del Estado y manifestar aspiraciones desde lo más alto del árbol, sin tener las mínimas condiciones. Peña Gómez, por ejemplo, era un astro político, con un carisma y una oratoria fuera de serie. Ninguno de los hijos heredó, lo contrario. Desde que murió Peña Gómez, los hijos se dedicaron a buscar cuartos de una forma abierta, sin miramiento. Entonces, los demás, simples funcionarios, que inclusive hubo uno que se modificó una ley para poder darle ese cargo, que ese cargo parece que era para él, estaba guardado para él. Y eso revela muchas cosas. Entonces, hay un acercamiento sospechoso entre Luis Abinader y Leonel Fernández, que como se sabe, Leonel Fernández va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo en el 2028, definitivamente. ¿Quién lo va a acompañar? Bueno, se habla de Omar y se rumoran cosas, pero habría que ver, y falta mucho. Pero hay un acercamiento entre Leonel y Luis Abinader. El pretexto es el tema haitiano y la seguridad ciudadana y la seguridad nacional. Bueno, y eso ha servido de pretexto para el fortalecimiento de los vínculos personales entre ellos dos. No es que Luis Abinader tenga la intención de pagar el favor a Leonel Fernández que le hizo en el 2020, porque Leonel dividió al PLD. El PLD estaba encima en las encuestas. Y desde que Leonel preparó maleta, cuando le hicieron el fraude electoral internamente, el 6 de octubre de 2019, y formó la Fuerza del Pueblo, bueno, pues el PLD bajó a un segundo lugar y el PRM pasó al primer lugar. Y así fue como Luis Abinader ganó la presidencia de la República. Pero no es que Luis está devolviendo un gesto de gratitud. Lo que pasa es, se especula que hay un ruido ahí serio, que hay un maco con respecto al contrato de Aerodón y determinados fideicomisos, donde hay un maco. Ya no se habla de eso. Recuerden que al iniciar el gobierno en el 2020 era diario que hablaba de fideicomisos. Ahora la intención es que nadie hable de fideicomisos. Silencio. Que no suene para nada los fideicomisos, pues ya se hizo lo que iba a hacer. Entonces, la Fuerza del Pueblo tenía expedientes respecto a algunos casos y ha habido un acercamiento un tanto sospechosos. Pero de todos modos vamos a esperar a ver cómo evolucionan las cosas. Señores, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, dar me gusta. Yo soy Danilo Cruz Pichardo.